Saludos mis queridos y apreciados amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes lo que es la tercera parte de nuestro mensaje, porque Jesús dijo, vete y no peque más. En nuestra segunda parte estuvimos presentando los textos bíblicos de los cristianos de la justicia propia que emplean para así justificarse a sí mismos su condición pecaminosa y poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. En esta tercera parte nosotros vamos a presentar lo que son promesas de Dios y llamados para el pecador que no ha sido justificado. Estos textos bíblicos no tienen que ver para el pecador que ya ha sido justificado, porque ya ha entrado un pacto, ha sido justificado, como acabo de decir, y se ha aplicado la sangre. Y como dice 1 Pedro 3:18 y Hebreos 9:28, que Cristo murió por los pecados del hombre una vez para siempre y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Estos textos bíblicos que hemos estado presentando en nuestra segunda parte y esta tercera parte que vamos a compartir con ustedes tiene el propósito de demostrarle a ustedes de que ninguno de estos textos bíblicos están en contradicción con lo que fue nuestro primer mensaje, nuestra primera parte del mensaje, porque Jesús dijo, vete y no peque más. Así que de manera vamos a ver cómo resumimos, ya que nuestro aparato no tiene la capacidad de poder desarrollar, dedicar el tiempo para desarrollar todo este tema, pero vamos a tratar de sintetizar 10 razones. En nuestro primer tema presentamos 10 razones por las cuales Jesús dijo, vete y no peque más. En nuestra segunda parte 10 razones presentamos de los cristianos justicia propia. Y en esta vamos a presentar 10 textos bíblicos que son promesas de Dios para el pecador antes de la justificación, pero no para el pecador después de la justificación. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Precisamente ya los textos que habíamos presentado en nuestra primera parte. Hemos dicho que saber de Biblia no es poner a Biblia a contradecirse a sí mismo y que la Biblia no se contradice. Y que una de las razones por las cuales este evangelio no se ha conocido y por la cual abunda tanto el pecado en las iglesias y hoy en día no se puede hacer la diferencia entre lo que son los mundanos y los cristianos, porque lo único que lo diferencia es lo que profesan, pero no lo que viven, es precisamente porque no se ha entendido lo que es el evangelio y lo delicado que es, y se ha presentado el Dios de una sola cara cuando Dios tiene dos caras, que es el Dios del amor y el Dios del fuego consumidor. Un Dios que su gracia no tiene límite para el fiel, pero que su límite tiene límite hasta que su ley es violada, porque la ley de Dios no perdona. Y que si hay una razón por la cual tú y yo hemos sido llamados a entrar a este evangelio, cuando dice la palabra de Dios, Romanos 3:10, que no hay quien busque a Dios, es debido a esa sangre la cual Cristo pagó para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la salvación y vivir en santidad y vindicar el nombre de Dios, que vindicar el nombre de Dios significa no pecar, no vivir en pecado. Así que vamos de inmediato, para ganar tiempo, a presentar los textos bíblicos que son para el pecador antes de la justificación, antes del llamado, su conversión, y no es para el pecador después de su conversión. Así que la primera la tenemos en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 19 y 20. Allí la palabra de Dios presenta que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero resulta ser que hoy en día, debido a como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en la iglesia está sobreabundando el pecado, está abundando el pecado para que sobreabunde la gracia. Y eso es una estupidez que se ha estado cometiendo. ¿Por qué? Porque es el llamado que Dios le hace al pecador, donde le da a entender, no importa cuánto haya pecado, no importa cuán bajo haya ido, porque por más pecado que tú hayas cometido, por más hundido que tú estés en el pecado, ha sobreabundado la gracia. ¿Dónde? En Cristo Jesús, que fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Este texto bíblico es la promesa de Dios para el pecador que no ha sido justificado. Es la motivación, el motor que motiva al pecador a que entienda que no se puede considerar indigno de venir a Cristo. Pero es para el pecador antes de la justificación, no después de la justificación. Y como ya hemos presentado, la evidencia de todo esto que vamos a presentar son precisamente lo que presentamos en nuestra primera parte de por qué Jesús dijo, vete y no peque más. Así que por eso, el libro de Romanos, capítulo 5, 19, dice así, porque así como por la causa de desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, ven, así también, mediante la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por eso dice,
porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Está mirando el contexto que está hablando donde penetró el pecado y abundó el pecado. Y ahora dice, viene a abundar sobre la gracia, pero es para el pecador. Por eso dice en Romanos, cuando usted lee el capítulo 6, del 1 al 4, usted dice allí, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Hace una pregunta, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O ignoráis ustedes que los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él para la muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Oigan qué cosa muy interesante. Por eso dice la palabra de Dios que debemos andar como él anduvo. ¿Y cómo Cristo anduvo? Anduvo sin pecar. Y dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Pero aquí cuando leemos el texto, ya sabemos que el texto, en el contexto en que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, está en el contexto, es de aquel que no ha sido justificado, no está hablando del que ya ha sido justificado, para que entonces vuelva a lo mismo, porque entonces ya sabemos lo que la palabra de Dios dice anteriormente, que el que pecó deliberadamente después de haber sido justificado, o después de haber recibido conocimiento de verdad, no hay más sacrificio por su pecado. Y dice que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y gozó del don celestial, y se cayó, es imposible ser renovado. En la Biblia no se habla de justificación para los recaídos. Recaído no. Ahora, si usted ha experimentado alguna recaída y ha estado en eso y usted no conocía este mensaje, Dios está dispuesto a hacer un nuevo pacto con usted. Y su pecado consciente y deliberado, introducido en el santuario como un pecado de ignorancia, usted aferrado a esa promesa, Juan 8:32, que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, entonces el Señor va a hacer un nuevo pacto y bajo esa condición, entonces le dará la oportunidad, pero hay de usted, si después de esa renovación de pacto, usted vuelve hacia atrás. Muy bien, vamos de inmediato a Miqueas 7:19. Otro de los textos bíblicos que son la promesa y el llamado de Dios para el pecador, antes de la justificación, pero no es para el justo. Allí dice, cuando leemos, Jehová viene y dice que Él vendrá y tomará nuestro pecado y la echará en la fondo de la mar. Recuerden que el pueblo de Dios, Israel, era un pueblo tanto civil como religioso. Y por lo tanto nadie nació salvo. Todos nacimos perdidos. Y por lo tanto, como todos nacimos perdidos, por eso dice la palabra de Dios que no hay justo ni a uno. ¿Por qué no hay justo ni a uno? Porque todos nacimos perdidos. Y dice incluso Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. ¿Y cómo? Si nosotros nacimos con la simiente del diablo, con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Dios llama a su pueblo, la cual el pueblo de Dios era un pueblo civil y también religioso. La parte civil era manejada por los reyes y la parte religiosa por los sacerdotes y también profetas, que eran los llamados por Dios para amonestar al pueblo para que no pecaran ante Dios. Así que cuando nosotros leemos el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 19, dice allí, Él se volverá de nosotros y tendrá misericordia, reunirá todas nuestras iniquidades y las arrojará nuestro pecado a la profundidad del mar. El Señor hace llamado al pecador, ven, no me importa tu condición, porque es que ya el Padre llama al pecador, ya Jesús puede llamar al pecador en virtud a un sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y que Él pagó. Y dice, ahora yo tomo tu pecado y la echo en la fondo de la mar, no me acordaré más de ellos. ¿Por qué? Porque ya yo pagué el precio de tu pecado, pero es al pecador, no al justo o al que ha sido justificado, ese llamado. Eso no es para el justo. Y la mayor evidencia, como ya le dije, están todos los textos bíblicos que ya le presentamos en nuestra primera parte, porque Jesús dijo, vete y no peque más. También tenemos otro texto bíblico que lo encontramos, la tercera parte, Hechos 3:19. Dice la palabra de Dios, arrepentido y convertido para que sean perdonados vuestros pecados. Es el mensaje que dan los apóstoles después que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, donde ahora tienen la misión de predicar el Evangelio a aquellos que no conocieron el verdadero Evangelio, porque el ministerio sacerdotal de los tiempos de Cristo había convertido la iglesia en una cueva de ladrones, como hoy en día los ministros han convertido la iglesia en una cueva de ladrones. Eso no quita de que no haya ministros buenos, pero son como una aguja, un pajar. Hay muchos buenos, pero son muchos comparados con nadie. Pero comparados con los que no sirven, ellos son pocos.
y la han convertido en una cueva de ladrones. Por eso entonces ahora Jesús se ve en la disyuntiva de formar un nuevo ministerio, ahora confirmado por medio de la lluvia temprana, porque ¿quién podía tumbar la influencia de ese ministerio establecido por Dios por tantos años, pero que ahora había convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones y estaban administrando para el diablo? Ahora ellos comienzan a predicar el verdadero evangelio, un evangelio puro y limpio, y ahora comienzan a predicar arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados. Es el llamado de Dios para el pecador que no conoce la verdad, para el que no ha sido justificado. Pero no se da para el que ha sido justificado. Por eso es que dice 2 de Pedro 2:20 al 20 y 21, que el que fue sacado de la inmundicia y estuvo en el camino de la justicia, dice allí, y volvió hacia atrás, mejor te hubiese sido no haber nacido. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que es imposible ser renovado. ¿Y por qué es imposible? Porque ya no hay más sangre disponible. Por eso es muy delicado. Y ese texto bíblico no está en contradicción, porque también en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice, dile al justo que no peque, porque si peca morirá. Dile al justo que no peque, porque si no yo pondré tropiezo delante de él y morirá. El mensaje de los profetas para los que han sido justificados no era que se arrepintieran, sino que no pecaran, porque si pecaban ya no iba a haber más sacrificio. Ahora, el mensaje de los profetas para el pecador, para el que no había sido justificado, era: dile al inicuo que se aparte de su pecado, que lo vamos a citar porque está en uno de nuestros puntos. Entonces hacía el llamado al pecador que se aparte de su pecado, que se vuelva. Pero al justo es diferente el mensaje. Por eso hay promesas que son para el pecador ante la conversión, pero no, esa promesa no es para el justo si se aparta. Porque es que ya está muerto y el muerto no puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador. Por eso 2 Corintios 7:10 dice, habla de dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento que procede de Dios y el arrepentimiento que procede del hombre o del mundo. Así que vamos a ver otro texto, otro punto, número 4. El punto número 4 lo tenemos en Salmo 51:17, donde allí leen y dice: bueno, la palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Bueno, permítame decirle que eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no hay quien busque a Dios. 3:11 de Romanos. Y si hay una razón por la cual estamos buscándole, dice Filipenses 2:13, que Él es quien produce en nosotros tanto querer como hacer su buena voluntad. Dice Juan 15:16, yo lo elegí a ustedes no me eligieron a mí. Nosotros ninguno elegimos buscar a Dios y servirle a Dios. Él puso eso en el pecador para venir hacia Él. También aparece, ya tiramos Filipenses 2:13, 15:16, y también nosotros vemos que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 45, para que ustedes vean que no es lo mismo estar contrito en el espíritu que estar contrito en la carne. El que viene contrito en el espíritu es aquel que es Dios quien lo contrita, para que venga y vea la enormidad de su pecado, que es lo que Dios hace en el pecador. Así que cuando la palabra de Dios presenta que un corazón contrito y humillado no despreciará a tu Dios, es la promesa de Dios al pecador. El pecador que venga a Dios contrito y humillado, porque el pecador mientras tenga vida tiene esperanza. Pero el pecador que no ha sido justificado, mientras tenga vida tiene esperanza. Ahora, si lo sorprendió la muerte, ya había conocido el evangelio, lo sorprendió la muerte y no aceptó, se embromó. Así que el pecador, el pecador que ha sido justificado, que ahora no se le llama justo, no puede volver hacia atrás, confiándose en esta promesa, porque estas promesas no son para él, porque Dios nunca más volverá a hacerle el llamado. Dios nunca más pondrá en él el sentir de venir hacia él. Esa persona nunca se arrepentirá en la carne, pero no en el espíritu. Que el arrepentimiento de la carne es sentir dolor por el pecado y por las consecuencias que le sobrevienen ya al ver pisoteado la sangre de Cristo. Por eso dice el libro de Deuteronomio 1:45, para aquellos que dicen que un corazón contrito y humillado no despreciará a tu Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 1:45, ya hablando del pueblo, cuando en su tanta caída y terquedad, en una de ellas el Señor le dice allí, Deuteronomio 1:45, luego se sentaron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz ni le dio oído. Pero no dice Salmo 51:17 que un corazón contrito y humillado no despreciará a tu Dios. Y dice aquí, luego se sentaron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz ni le dio oído. ¿Por qué? Porque esto venía en contrito y humillado, pero en la carne. No era contrito y humillado en el espíritu. Porque Dios acepta los corazones contrito y humillados que Él atrae. No los corazones contrito y humillados que vienen a Él sin Él atraerlo.
porque Él es quien pone el sentir, Él es quien elige. Y si no te eligió, ¿para qué va a aceptar tu corazón contrito y humillado? Así que no se confíen en esta promesa, porque esta es la promesa para el pecador que no ha sido justificado. Este es un mensaje importante, porque yo sé que las iglesias están llenas de personas que han recibido el bautismo del agua, pero no han recibido el bautismo del Espíritu. Es decir, han sido justificados en la carne, que lo justificado en la carne es que haya sido justificado por los pastores, por la iglesia, por los hombres, pero no por Dios. Las personas que son justificadas por Dios son aquellos que han sido debidamente doctrinados, conocen la condición del pacto, aceptan el pacto bajo la condición que no se puede ser roto. Entonces Dios le concede, lo hace participar de la naturaleza divina, le concede su perdón, lo hace participar de la naturaleza divina para matarle en ellos el deseo por esa tendencia pecaminosa que poseían antes de su conversión. ¿Entienden la idea? Así que vamos a avanzar porque nosotros tenemos poco tiempo. Ya también tenemos ahí, en este mismo contexto, de un corazón contrito y humillado no despreciar a tu Dios. Vamos a hacerlo breve. Tenemos también el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retratación. Aquí está hablando del caso de Esaú. Dice aquí que aunque pretendía la bendición, aunque la procuró con lágrimas, ¿qué pasó? No la pudo tener. ¿Por qué? Porque Dios no la iba, ya Dios lo había desechado. Ya no podía tener más la promesa. Y también tenemos lo que es el libro de Mateo, capítulo 27:3, en el caso de Judas. Esas personas, como ya vimos Deuteronomio 1:45, ya vimos Hebreos 12:17 y ya vimos también Mateo 27:3, que no lo hemos leído, pero usted ya lo conoce, si no, léalo allá, porque por asunto de tiempo no podemos. Usted va a notar que en ese caso, esas personas vinieron contrito humillado, pero lamentablemente era contrito humillado en la carne. ¿Por qué? Porque ya no venía humillado siendo atraído por el Espíritu, porque es Dios quien elige, es Dios quien concede el arrepentimiento, y eso lo concede al pecador que no ha sido justificado. No es para el justo, al justo se lo concede es si su pecado es por ignorancia, si es por ignorancia, por un error o equivocación, solamente así. Así que vamos al quinto punto. Juan 6:37. Este es otro texto que es la promesa de Dios para el pecador que no ha sido justificado, que dice: al que a mí viene no le echo fuera. Al que viene a Él, Dios no le va a echar fuera. Al pecador que no ha sido justificado puede venir a Él, Dios no le va a echar fuera. Pero el justo no puede, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús, no puede darse el lujo de querer pecar deliberadamente, creyendo, porque la palabra de Dios dice que peque contra mí, yo lo borro de mi libro, es lo que dice la palabra de Dios. Y la promesa primera de Juan 2:1, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, para los que pecan por ignorancia, porque en el santuario no se admite los pecados conscientes y deliberados. Así que es bueno que usted sepa que el deseado de toda la gente, página 260, hemos dicho ya anteriormente, dice allí la sierva de Dios que a Judas el Señor no le echó fuera, pero tampoco le dio la bienvenida. Es decir, el justo que peca deliberadamente, lamentablemente su nombre queda borrado del libro de la vida, aunque su nombre quede inscrito en el libro de la iglesia. Por eso dice la sierva de Dios que hay nombres que están inscritos en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Hay dos razones por las cuales los que recibieron el bautismo del agua y no han recibido el bautismo del Espíritu tienen su nombre inscrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida, porque tienen que llegar al conocimiento de la verdad, tienen que aprender a depender solo de un así dice Jehová, no un así dice el pastor, la asociación general, un así dice Jehová. Y luego entonces, que recibe el bautismo del agua del Espíritu, su nombre queda inscrito en el libro de la vida, pero usted no puede volver hacia atrás, porque no hay más sacrificio, no hay más sangre disponible para usted, ni para mí, ni para nadie que vuelva hacia atrás. Es lo que la Biblia enseña eso. El ministro, laico, pastor, anciano, cualquiera que le enseñe lo contrario, porque está hablando por boca del diablo, está en contradicción con la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a demostrarlo, en un punto que vamos a hablar de eso. Así que por lo tanto, el punto número 5 ya presentamos. ¿Qué cosa? Esa promesa es para el pecador, para aquel. Y recuerden, ya tenemos el sexto punto que emplean allí, emplean lo que es Salmo 55:22, que dicen allí, bueno, la palabra de Dios dice que Él levanta al caído. Bueno, permítame decirle que Salmos 55:22, en la Reina Valera dice que Dios levanta al caído, pero cuando yo leo mi versión pechita, aquí dice que Dios no permitirá que su justo tenga terror. Y cuando usted lee la Biblia de Jerusalén, dice que Dios no permitirá que sus justos sean zozobrados. ¿Y qué diferencia hay entre lo que dice la pechita y Jerusalén, que están en armonía con lo que dice la Biblia de Reina Valera?
Y no es que está en contradicción la Reina Valera. Lo que sucede es que cuando dice que Dios levanta al caído, en ese salmo está hablando del caído en mano del impío. Por eso me gustaría hasta demostrárselo para que ustedes puedan ver. Salmo 55. Yo quiero que ustedes aprecien, para que ustedes vean. Mire Salmo 55, 22, para que ustedes vean cómo dice mi Biblia. Mire, obsérvela. Ustedes pueden después parar la cámara, leerlo detenidamente. Mire, dice allí que no permitirá que cosas que sus justos sean. Dice aquí, echa tu ansiedad sobre Jehová y Él te sostendrá. Él no permitirá jamás que su justo tenga terror. Es lo que dice. Ahora bien, permítame decirle, cuando la Biblia dice que Dios levanta al caído, es la promesa de Dios para el pecador que no ha sido justificado. Si el justo, todos nosotros nacimos caídos, todos. Y Dios levanta al caído porque nos ha levantado. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora bien, el justo que comete un error, eso no es una caída, es un error. Y Dios le concede el perdón si fue por un error. Ahora yo digo, no es lo mismo la caída en la carne que la caída en el espíritu. La caída en la carne es aquel que peca deliberadamente, ese se embromó. La caída en el espíritu es aquel que peca por ignorancia. Por lo tanto, no te tomes la promesa del pecador que nacimos caídos todos, donde Él dice que levanta al caído para que le justificarte y volver hacia ti y pisotear la sangre, confiándote en eso que Dios, la Biblia dice que Dios levanta al caído. Un segundo punto, en la Biblia no te va a encontrar un solo texto, un solo que diga que Dios levanta al recaído. Una vez me dijo un pastor, un recaído es un caído, digo, no, mentira del diablo. Caído es caído y recaído es recaído. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso que ustedes están así, porque vienen haciendo la obra del diablo, poniendo donde no hay. Caído es caído y recaído es recaído. Por eso yo le he dicho a la persona, búsquese en la Biblia, ustedes no se van a encontrar un solo caso, un solo caso. O sea, usted dice una persona que ha leído la Biblia como 50 veces entera. Y ahora es que me falta por aprender. Y yo no encontré un solo caso donde el Señor haya justificado a una persona después que le haya perdonado un pecado y después haya vuelto a cometer el mismo pecado y haya sido justificado por ese mismo pecado nuevamente. Un caso no aparece. Y tengo muchos temas que hablar de esto y he presentado ampliamente. Pero ok, vamos a avanzar. Tenemos el punto número siguiente, donde dice, la gente dice, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, sí, claro. Esa es la promesa de Dios para el pecador. Le dice, ven, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso. Es para el pecador. Cuando usted va a predicarle y usted le dice, mira, acepta a Cristo, busque que hay que decir. Él dice, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada. Y empieza a justificarse. Entonces ahí viene la promesa para él. Le dice, bueno, la palabra de Dios dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso. Pero usted no puede aplicar eso al que ha aceptado a Cristo y hacerlo limpio de todos sus pecados. La palabra de Dios dice que Él nos limpia de todo pecado, nos limpia. Y el que ha sido justificado está limpio de todo pecado. Hay personas que toman el caso de Samaritano y dicen, Jesús dijo que esté libre de pecado. El pecador no está libre de pecado, pero el justo sí, por la sangre de Cristo Jesús. Y esa promesa, cuando Jesús dijo que el que esté libre de pecado tira la primera piedra, se lo dijo a un grupo de sacerdotes, ministros, corruptos, que hicieron caer a la mujer en pecado, para entonces querer joder a Cristo o querer hacerlo caer en gancho. Y Jesús, conociendo eso, la ley decía, la ley dice que hay que apedrearla, pero la ley también decía que debía llevarlo a ambos. ¿Y por qué llevaron a uno y no lo llevaron a ambos? Porque el otro era el cómplice de ellos. Así que pues, no se lleve de eso que le dicen a usted, no, la Biblia dice que esté libre de pecado. Sí, todo el que ha aceptado a Jesús como su salvador personal y ha recibido el bautismo del agua y del Espíritu, ha sido limpio de todos sus pecados, es participar de la naturaleza divina y Dios le da el poder para que no peque. Así que por lo tanto, esta promesa que toma el 1 Juan 1, 8 y 9 es para el pecador antes de la justificación. Usted no puede tomar esa promesa o aplicársela al que ya se ha justificado y vuelve hacia atrás, porque eso hace la obra del diablo y ya está poniendo a contradecir la Biblia, porque ya nuestro primer tema que dice por qué Jesús dijo vete y no peque más, dimos toda esa evidencia bíblica y tenemos más, donde vemos que la palabra de Dios es clara en decir que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Una más tenemos Ezequiel 18, miren lo que dice la palabra de Ezequiel, que es otra cita que la gente toma. Por ejemplo, la gente toma Ezequiel 18, capítulo 3, perdón, Ezequiel capítulo 3 primero, versos 18 y 19, pero el verso 18 y 19 es la promesa de Dios para el pecador, pero no para el justo, si se vuelve hacia atrás. Ahora miren lo que Dios dice del justo si vuelve hacia atrás. Dice allí, el 20 y el 21, el capítulo 3 de Ezequiel, y cuando un justo se aparte de su justicia y comete iniquidad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá. Por cuanto tú no le advertiste, morirá en su pecado. Pero que no le advertiste, ¿para qué? ¿Para que se arrepienta? No, no es para que se arrepienta, es para que no pecara, dice aquí. Oiga bien,
Por cuanto tú no le advertiste, morirá por su pecado, y su justicia que había practicado no le serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tus manos. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, oye bien, para que no peque, y él no peca, el justo vivirá porque fue advertido y tú librarás tu alma. Míralo ahí, obsérvelo. Lo tengo en dos colores. Ahí el verde está para el pecador, que es la promesa del pecado ante la conversión, pero para el justo, para el que ha sido justificado, la promesa de no peque, porque si no, ¿qué cosa? Morirá. No es para que se arrepienta, porque es que si peca, va a morir y el muerto no se arrepiente, y cuando dice que va a morir está hablando espiritualmente, porque Dios no pondrá en él más el arrepentimiento. Vamos a ver el capítulo 18 de Ezequiel también, de manera breve, ya que se nos está agotando el tiempo. En el capítulo 18 de Ezequiel, dice allí también lo mismo, dice, pero si el inicuo se arrepiente de todos sus pecados, ¿quién es el inicuo? El pecador. Todos sus pecados que ha cometido, pero si el inicuo se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido, guarda todos mis mandamientos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Ninguno de sus pecados que había cometido le serán recordados, sino que vivirá por la justicia que practicó. Yo no me complazco en la muerte del pecador, oye, del pecador. Declara el Señor de señores, sino que se arrepiente de su camino. Pero oiga lo que dice ahora del justo, en el verso 24. Pero si el justo se aparta, oiga bien, ahí está hablando ahora de otra persona, el que ha sido justificado. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad e inmundicia como la que practica el pecador, ¿cuál? La que hablamos anteriormente. Toda su justicia que había practicado no le será recordada, sino que en la iniquidad que cometió y en los pecados que practicó, en ellos morirá. Mírelo ahí, lo tenemos en dos colores, mírelo. Está mirando, mírelo, ahí. Ahora vamos a leer también el verso 26 y el 27 de Ezequiel 18, capítulo 18. Oye lo que dice del justo, del pecador que haya sido justificado. Por tanto, si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá de la misma manera, morirá por la misma iniquidad que cometió. Pero oye lo que dice ahora el pecador. Pero si el inicuo se aparta de su iniquidad y practica el derecho y la justicia, su alma vivirá, y si considera y se arrepiente de todos sus pecados que había cometido, ciertamente vivirá y no morirá. Míralo ahí. Ahí está hablando, el que está en amarillo está hablando del justo y el que está en verde está hablando del pecador. ¿Está mirando? No es el mensaje del pecador, no es el mismo hacia el justo. Hay promesas que son para el pecador. Y vamos a ver el capítulo 33 también. Dice allí, oiga lo que dice. Dice el verso 11, dile, vivo yo, declara Jehová el Señor, que no quiero la muerte del inicuo, sino que el inicuo se arrepienta de su iniquidad y viva. Arrepiéntase y aparte su malo camino para que no muera, oh casa de Israel. Oiga lo que dice ahora el verso 12. Además, oh hijo de hombre, di a los miembros de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que peque, y al inicuo no le será tropiezo su iniquidad el día que se aparte de su iniquidad. Así pues el justo no vivirá el día que peque. Dice aquí, el justo no vivirá el día que peque, por eso dice, el justo que peque morirá. Aquí está claro, la Biblia habla, aquí cuando usted lee estos textos tienen que saber en cuenta que está hablando de dos tipos de personas. Hay un mensaje para el pecador que no ha sido justificado y uno para el pecador que ya, ¿qué cosa? Ha sido justificado, que es el justo que ya no se llama pecador. Por eso dice el verso 13 del mismo capítulo 33 de Ezequiel, cuando yo haya dicho al justo, ciertamente vivirá, y él confiando en su justicia, después comete iniquidad, no se le recordarán toda la justicia que había practicado, sino que al caso de iniquidad que cometió, morirá. Oiga el mensaje. Por eso dice, pero si habiendo yo dicho al inicuo, ¿quién es el que no ha sido justificado? Ciertamente morirá, y él se aparta de su pecado y practica el derecho a la justicia y restituye la prenda que había robado, etcétera, etcétera, que había obtenido por su fraude y se conduce según los mandamientos de su vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá y no vivirá. Dice, ok, el pecador que hizo todo lo que hizo, si él viene y se arrepiente y se conduce sin cometer iniquidad, él vivirá, sin cometer iniquidad. Así que el último texto, ya que nuestro aparato ya se nos está agotando el tiempo, lo tenemos en el número 10, que la gente dice, la palabra de Dios dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Marcos 3:28. Permítame decir que esa es aquí Jesús está hablando con los sacerdotes que ellos estaban pecando deliberadamente. Esta cita que nosotros citamos no está en contradicción con Hebreos 10:26, por lo que sucede que el autor de pecar, la blasfemia contra el Espíritu Santo es pecar deliberadamente, y pecar deliberadamente es precisamente cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. El autor de Hebreos, que para mí es Pablo, no sé para usted quién será, pero es Pablo, emplea la palabra pecar deliberadamente, y el autor de Mateo, que es Jesús que habla, toma la palabra blasfemia. Pero ambos
lo sacan ¿de dónde? Del santuario, de la ley del santuario, donde la ley del santuario decía, cuando usted lee el libro de Números, capítulo 15, ahí está la ley del santuario, cuando usted lee el verso 30, dice, pero el que peque deliberadamente o conscientemente, dice allí, blasfema. Oye bien, emplea la palabra blasfema contra Jehová, ese debe ser sacado del campamento. Vamos a ver si nos da tiempo para leerla de manera breve y así entonces concluimos esa parte. Cuando tomamos el libro de Números, capítulo 15, verso 30, expresa lo siguiente. Número 15:30, oiga lo que dice. Pero la persona que transgreda intencionalmente, sea de entre ustedes o un prosélito, blasfema en presencia de Jehová, tal persona será excluida dentro de su pueblo. Así que por lo tanto la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que pecar deliberadamente después de haber sido justificado. Debe de haberse aplicado la sangre. Así que por lo tanto usted va a notar que el autor de Hebreo y el autor de Mateo, que es Cristo, aquí están tomando un mensaje que lo único que ellos cambian ellos es el término. Uno emplea la palabra blasfemia y otro el pecado como utiliza la palabra pecado deliberado. Por lo tanto, es bueno que usted entienda que ambos transmitieron el mensaje de aquí mismo, de esta ley del santuario, porque aquí se encuentran conjuzgadas las dos palabras, tanto blasfemia como también intencionadamente. Concluyo leyéndola por última vez. Pero la persona que transgreda intencionalmente, sea dentro de ustedes un prosélito, blasfema en presencia de Jehová. Ve, aquí te da la palabra blasfemia, está intencionada. Tal persona será incluida dentro de su pueblo. Así, mi hermano, que yo espero que Dios me pueda bendecir a cada uno de ustedes. Recuerde que la palabra de Dios no se contradice a sí mismo. El mensaje que presentamos en nuestro primer tema, porque Jesús dijo, y no peque mal, les recomendamos, si usted de los que no lo ha leído, no lo ha escuchado, le invitamos a que vaya allá para que pueda entender lo que estamos presentando en esta tercera parte de este mensaje, y también le invitamos a que lea escuche la segunda parte de nuestro video, y así entonces pueda tener el privilegio de no estar confundido o no vaya a jugarse con el pecado. Si usted ha sido que ha estado pecando consciente y deliberadamente y no conocía este mensaje, Dios está dispuesto a hacer un nuevo pacto con usted. Recuerde que todo aquello que dependen del criterio de los hombres, tarde o temprano se extraviarán, dice la sierva de Dios. Dice la sierva de Dios que todo aquello que no aprenda a subsistir sin pastor necesita experimentar la conversión. Y dice el libro El deseado de toda la gente, página 114, que ninguno llegará a un conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Así que le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. También estamos en Facebook con este nombre, Nelson Cuarto Ángel. Esperamos que Dios me le pueda bendecir grandemente y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con usted y lo suyo. Así que hay una esperanza para los que no conocían este mensaje. Dios está dispuesto a hacer un nuevo pacto. Muy pronto ya Cristo va a salir del lugar santísimo. Está terminando la obra de sellamiento y los sellados van a vivir sin intercesor y no podrán pecar. Dios se guarde y será hasta la próxima. Y gracias al Dios del cielo por habernos permitido concluir debidamente este mensaje, aunque no lo desarrollamos más ampliamente. Que la paz del cielo sea para contigo y lo tuyo. Bendiciones.